Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan Marcos, el capítulo 12, y vamos a revisar un poco qué vimos en la enseñanza pasada en el capítulo 11. El capítulo 11 nos dejó ver cómo Yeshua y sus talmidín salieron de Jericó en un primer día de la semana, era un domingo. Y en el camino él pide que busquen un burrito y montado en ese burrito él entra en Jerusalén. Al entrar con toda la gloria y la fanfarria de esa gran entrada, él se va al templo. Y cuando llega al templo, no se da cuenta, él exhibe a los mercaderes y enseña ahí en el templo cómo se había convertido el templo en casa de ladrones. Todo esto lo vimos. Luego los sabios de la ley, al ver todo aquello, querían prenderlo y matarlo. Así que él salió, nos dice Marco, y regresó a Betania. Entonces al día siguiente, siendo ya el segundo día de la semana, es decir, para nosotros lunes, Yehoshua regresa a Jerusalén y cuando va de regreso hacia Jerusalén ocurre el incidente de la higuera. Él va hacia una higuera, la palabra nos deja ver como que tuvo hambre, pero en realidad más adelante en el versículo nos deja ver que él sabía que esa higuera no tenía fruto porque no era tiempo del higo. Estábamos hablando de que Yeshua estaba caminando hacia Jerusalén para la Pesach, y Pesach es en primavera, por tanto el higo se da hacia la cosecha del higo se da hacia el verano. Por tanto, ya Yeshua sabía esto. Lo que él quería era enseñarle mediante esa parábola de la higuera a sus talmidín quiénes eran los líderes que ellos iban a encontrarse en este segundo día que llegaba al templo. Entonces él entró al templo y cuando él entra al templo empieza a enseñar y nuevamente es cuestionado por los fariseos. En este caso va un grupo más grande, van los fariseos, los saduceos, los ancianos y los escribas, y todos ellos empezaron a cuestionarlo. Y unos le preguntaban, los líderes fariseos les preguntaban, pero ¿con qué autoridad o qué institución te autorizó? Porque solo ellos eran los que tenían autoridad para cuestionar en el templo. ¿Qué autoridad te ha permitido a ti venir a hacer lo que haces en el templo? ¿O qué maestro te ha autorizado a hacer estas cosas? Y Yeshua entonces le responde a ellos con otra pregunta. Esto es muy clásico de nuestro Mashiach. Responder con una pregunta para que la persona se cuestione lo que está sucediendo. Y él le pregunta, bueno, antes de que me respondan ustedes, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? ¿Viene del cielo o es de hombre? Y si ellos decían que venía del cielo, entonces tenían que reconocerlo, que Juan era el profeta del que hablaba Malaquías 3. Y si decían no es un profeta, entonces el pueblo era el que se iba a encargar de juzgar a los líderes. Por tanto, ellos dijeron, no te responderemos. Entonces Mashiach le dijo, yo tampoco te responderé. Todo esto está ocurriendo el día lunes y continúa de esta forma. Yeshua se aparta de ellos y sigue hablando en parábolas a los que están en el templo. Todo está ocurriendo en el mismo día. Es para nosotros como el día más largo en el que Yeshua va a enseñar en el templo y su alrededor. Yeshua, dice Marcos 12:1, comenzó a hablarles y les dice en Meshalim, en parábolas. Recuerden que está en el templo y hay una gran multitud. Recuerden también en su imagen mental que están próximos a celebrar Pesach, primera de las 3 fiestas que todo varón de Israel, estuviera donde estuviera, tenía que ir al templo. Así que eso estaba inmensamente lleno de gente y todos están alrededor de Yeshua, por cuanto Yeshua se ha hecho famoso a través de todos los comentarios que han habido y están prestos a escucharlo. Así que él empieza después de la controversia con los líderes saduceos, fariseos y todos los sabios sobre el bautismo de Yohanan. Él comienza entonces a hablar en parábolas y les dice, cierto hombre plantó un kerem, un viñedo, y puso una cerca a su alrededor, es decir, guardó aquel viñedo, y cavó un sitio para el lagar
y levantó una torre y se lo rentó a unos labradores y se fue a un país lejano. Yeshua les está explicando a todos los que están ahí, que entienden bien por todos los profetas, que el viñedo es Israel. También entienden que el cercado a su alrededor es que había una protección sobre ese viñedo, que era guardado de no ser igual a otros viñedos silvestres, es decir, a otras naciones. Y también se observa que cavó un sitio para el lagar es donde se exprime la uva, por tanto está hablando de un juicio, y que levanta una torre, es decir, que se va a mantener vigilante. Y luego de eso, ese viñedo que es Israel, y acuérdense que el Israel no es el Israel físico, no es una nación en Medio Oriente, sino es aquella nación que salió del mundo de Egipto, siendo una porción grande de los lomos de Jacob, es decir, hebreos, y una gran porción también de una mezcla de gentiles de diferentes naciones, que a todos el Señor le dio en el Sinaí Israel. Eso es el viñedo que él está guardando y al cual pone una torre y también pone un lagar para juicio. Entonces le entrega este viñedo ¿a quién? A unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? Los líderes que tenían que guardar, hacer producir, que diera fruto ese viñedo, es decir, que diera uvas buenas. Y esos labradores a los que se refiere Mashiach son los líderes que tienen que enseñar a la nación, en este caso a los sacerdotes, a los que se refiere también Malaquías 2 y 3. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo. Todos los que estaban ahí estaban entendiendo de qué estaba hablando Mashiach. Y también los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todos los que están en la parte del templo también estaban entendiendo de qué estaba hablando el Señor. Luego continúa con la parábola y les dice, en la temporada de vendimia, es decir, cuando ya viene la vendimia de aquel gran viñedo que el Señor plantó, dice, envió a un siervo a los labradores para recibir de ellos el fruto del viñedo. El fruto de las vid, es decir, la recolecta de los frutos de la vid, se da a la salida del año, cuando se está acabando el tiempo y va a empezar otro tiempo. Entonces allí dice el Señor, se envió un siervo para que los labradores a los cuales le había rentado le dieran su porción de frutos. Entonces dice, ellos lo atraparon y lo golpearon al enviado, al siervo, y lo enviaron con las manos vacías. El Señor ahora le está haciendo una parábola de lo que son los profetas que él envió para que ellos se mantuvieran haciendo que ese viñedo produjera fruto. Y otra vez en la mente seguramente de los talmidín estaba el tema de la higuera. Una higuera que no da fruto va a ser secada. Entonces aquí los talmidín están pensando en la higuera, los fariseos están pensando en lo que le está diciendo y toda aquella multitud está entendiendo lo que está pasando. Entonces dice, de nuevo él les mandó otro Ebed, otro siervo. A este lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza y lo enviaron vergonzosamente humillado. Es decir, aquellos profetas, acuérdense lo que hicieron de Isaías, lo que hicieron de Jeremías, lo que hicieron de Eliseo, lo que hicieron de Elías. Entonces, todo el Señor se lo está diciendo ahí en su propia cara y toda la multitud está escuchando. Y dice, y otra vez mandó a otro, a este lo mataron, y a muchos otros golpeando a unos y matando a otros. El Señor le está haciendo referencia de que el liderazgo que estaba allí tuvo que haber dado cuenta de lo que estaban haciendo y que era que estaban matando a los profetas. El Señor habló de una viña, de unos labradores y de unos siervos que él mandaba para que le dieran el fruto, pero nunca le enviaron fruto. Y continúa diciendo, teniendo por tanto un hijo, el amo, el dueño de la viña, tenía un hijo, dice, su bien amado ese hijo, lo mandó por último también a ellos, o sea, envió ya a su hijo porque no recibía el fruto de la viña, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, y capte eso, este es
el heredero. Así se muestra el Ben Adam, el Barenash. Ben es hijo, pero su literalidad es hijo, pero su función es decir heredero, es decir, el heredero del reino de Dios. Entonces aquí le está diciendo, dijeron entre sí, este es el heredero, o sea, reconocen, pero no le van a dar el fruto. Y dice, vamos, matémosle y la herencia será nuestra. Así que lo tomaron y lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. Asimismo hicieron con Machía, lo crucificaron fuera de la ciudad, fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces les hizo la pregunta a los líderes del templo. Y acuérdense que los líderes del templo no solo son los fariseos, ojo, son los fariseos, los saduceos y herodianos que manejaban el dinero y la política, y estaban los sofrín, los escribas, y con ellos entonces se formaba lo que se llamaba el Sanedrín. Entonces aquí el Señor ahora les va a hacer la pregunta importante. Si todo esto pasó con alguien, un amo que planta una viña y se la entrega para que ellas la hagan producir y entreguen fruto de regreso al dueño, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el Señor, ¿qué hará por tanto el Señor del viñedo? Vendrá, y le responde allí mismo, vendrá y destruirá a los labradores. Ojo, que no dijo a la viña, ni a la torre, ni a la cerca, ni al lagar. Dijo a los labradores, a quienes se la entregó para que esa viña produjera fruto. Y dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará el viñedo a otros. Entonces aquí, imagínense usted lo que le está diciendo a ellos, y ellos se están dando cuenta. El viñedo es Israel. Ellos se creían los líderes de todo porque a ellos había sido entregada la Torá. Y ahora el Señor les está diciendo, el viñedo ya no va a ser de ustedes, voy a entregárselo a otros. Y por eso estamos nosotros injertados aquí, porque no está en las manos de un liderazgo judío, está en las manos de un liderazgo de maestros, sacerdotes que están regados por todo el mundo, que están haciendo que la viña dé frutos. Además, también en el pueblo judío hay un remanente que está haciendo que esa tierra dé fruto. Yeshua les está citando Isaías 5, 1, 7. El pueblo de Israel les va a ser quitado de esos líderes y va a ser dado a otros. Y el Señor de la viña es el heredero que va a resucitar. Porque ellos dicen, mataremos al heredero. Sí, pero no sabían que ese heredero iba a resucitar. Entonces continúa. Ni aún esta escritura habéis leído. Ahora se lo está dirigiendo. Acuérdense que toda esta multitud está ahí escuchándolo y el enfrentamiento es entre Yeshua y el liderazgo que tenía que hacer que esa nación o ese viñedo diera fruto. Y les dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los bonim, los constructores, esa en la cabeza del ángulo se ha convertido. De parte de Adonai fue esta, ella es maravillosa a nuestros ojos. Y esto lo que el Señor está diciendo es retándolos con el Salmo 118, 22, 23. Es decir, le está diciendo, si ustedes se creen tan sabios en la Torá, ¿qué les parece Salmo 118, 22, 23? ¿Por qué le dice esto a ellos? ¿Por qué le cita este salmo? Resulta ser que ellos, los líderes, se hacían llamar los bonayim, es decir, los constructores. ¿Por qué se hacían llamar? Porque ellos eran los que supuestamente ellos estaban construyendo la nación de Israel en base a la Torá. Así que ellos se llamaban los bonayim o los constructores. Entonces, estos eran lo que ellos le enseñaban al pueblo. Es más, ellos tomaban de Isaías 54, 13, que dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Dice allí, pero ellos cambiaron eso. En vez de ponerle hijo, dice, grande será la paz que te darán los edificadores. Es decir, ellos
cambiaron esa partecita, en vez de decir hijos, la paz de tus hijos, era la paz que te damos nosotros los constructores. Entonces el Señor le recita eso, y esto se lo traigo porque está en la literatura de ellos, el Talmud, y esto el Señor lo saca para dárselo a ellos en su rostro, diciéndole, esto que ustedes están desechando, porque ustedes se creen que son los que deben dar la paz y no la están dando, ustedes son los que deben dar el fruto, hacer que dé fruto esta viña, y no la está diciendo porque ustedes están desechando a la cabeza del ángulo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? Cuando se construían, y eso lo entendían ellos, cuando se hacía una construcción como esta figura que se ve aquí, esta era la cabeza del ángulo. Fíjense, la cabeza del ángulo o la piedra que hacía como cabeza de ángulo unía dos extremos, es decir, dos naciones. Toda nación que salió de los lomos de Israel y toda aquella mezcla de naciones que salió también de Egipto. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Él es la piedra angular, es decir, la cabeza del ángulo. Y ustedes la han desechado, y esto es maravilloso ante tus ojos. Ellos buscaban entonces prenderle, dice la palabra, pero temían a la gente. ¿Por qué le temían? Porque ellos sabían que él había hablado la parábola en su contra. Y le dejaron y se fueron por su camino. Porque ellos sabían que lo que decía el Salmo 118, 22, 23 es: la piedra que desecharon los constructores, los bonín, se ha convertido en la cabeza del ángulo, es decir, la que une todas las naciones escogidas con la nación de los judíos, haciendo de todo esto Israel. Entonces dice, de parte de Adonai es esta, es decir, que de Adonai, de el Padre Eterno, emanó Yehoshua como como su poder reducido viene de Adonai, y ello es maravilloso a nuestros ojos. Es lo que está diciendo. Voy a hacer algo maravilloso, voy a disminuirme, voy a venir y voy a ser la cabeza del ángulo. Entonces, continúa. Entonces después enviaron a él algunos de los... Escuche lo que va a pasar ahora. Esto es muy interesante. Recuerde, no pierda la imagen. Yeshua está en el templo y están miles de personas alrededor, y está un gran grupo de líderes del templo cuestionándolo. Entonces, después que enviaron a él algunos de los fariseos y algunos de los herodianos. Los herodianos eran el brazo político de los saduceos. Los saduceos son los que tenían el sacerdocio, la recogida de los diezmos, el dinero, toda la administración económica del templo. Entonces le envían a los fariseos y a algunos herodianos, o sea, la parte política de los saduceos. ¿Para qué? Para que lo prendieran, lo agarraran a causa de su propia palabra. Es decir, le están mandando a gente que supuestamente está muy entendida en la Torá, para que agarren a Yeshua, y Yeshua no pueda responder delante de toda la multitud que está ahí, y lo dejaran entonces quedar mal ante tanta multitud que había allí. Entonces, cuando vienen estos fariseos y estos herodianos, vinieron y le dijeron: maestro, sabemos que tú eres emet, que tú eres verdad, y no buscas el favor de nadie, porque no hacéis acepción de personas, sino que enseñas el camino de Hashem de acuerdo con la verdad, de acuerdo con emet. Emet es verdad. Y le preguntan, entonces le lanzan esta pregunta: ¿está permitido, de acuerdo con la Torá, pagar tributo a César o no? ¿Debemos o no debemos dar? Es decir, al César. Es una pregunta en la cual ellos querían que Yeshua trastabillara, por decirlo así, fallara delante de todos los que estaban allí, los miles de personas que habían. Dice entonces, pero él, consciente de su hipocresía, porque le hablaron de maestro con lisonja para tratar de ver cómo endulzaban y lo hicieran resbalar, pero dice, él, consciente de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me están probando? Traedme un denario y dejadme mirarlo. Y se lo trajeron. Entonces Yeshua dijo:
¿de quién es esta imagen y la escritura en la parte superior de la moneda? Y ellos respondieron, de César. Entonces Yeshua les dijo, devuélvanle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron asombradas a causa de él. ¿Qué es lo que está pasando para que entendamos mejor esto? Ellos están en el templo. Observen, Yeshua había virado la mesa de los cambistas. Les había dicho que era una cueva de ladrones y que estaban haciendo mercadería, como después nos enseña Pablo, de la palabra. Entonces traen una moneda como para implicar a Yeshua en algo y decirle, ¿qué vas a decir ahora? ¿Le pagamos o no le pagamos tributo al César? ¿Por qué? Porque si él decía no le tienen que pagar al César, entonces ellos tenían una oportunidad para llevarlo y entregarlo a los romanos. Pero Yeshua sabiamente les dice, ¿qué es lo que está en la figura de esta moneda? Es el César, pues denle al César, eso le corresponde al César. Lo que él está diciendo es, al César den los tesoros de la tierra, pero ¿dónde? En sus palacios, no en el templo, porque este templo donde estamos es casa de oración, no casa de mercadería y de monedas. Den aquí sus oraciones y den la plata en los palacios de César. No conviertan el templo en una cueva de ladrones, en una mercadería. Imagínense que ellos se quedaron entonces asombrados, porque es que están en el templo y le llevan plata para tratar de torcer lo que estaba en las manos de Yeshua, y Yeshua se los hizo resaltar. Sí, esto es del César, désenlo, pero no aquí, désenlo allá en su palacio, porque esto es casa de oración. Entonces vinieron a él, ahora mandan otro equipo, observe, primero mandaron este equipo, ahora envían otro equipo contra él. Y vinieron a él los saduquín, los saduceos. Y estos son los que manejan el dinero. Y dicen, estos saduceos eran los que no creían en la resurrección. Y dice la palabra, enviaron a los saduceos quienes dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moshe nos escribió. Otra vez empiezan con la lisonja para tratar de que la gente viera que ellos eran agradables y que en algún momento Yeshua se iba a quebrar y a fallar. Y le dicen los saduceos, Moshe nos escribió que si el hermano de un hombre muere dejando a su esposa sin hijos, este hombre debe tomar a la esposa de su hermano y levantarle cera, descendencia para su hermano. Ahora le dicen y le mandan la pregunta, el cuestionamiento para que se resbale Yeshua. Ahora había 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejarle tampoco ninguna cera, ninguna descendencia. Y el tercero de la misma manera la tomó y no tuvo descendencia. Los 7 todos la tuvieron y no dejaron descendencia. Por último, la mujer murió también. Y luego le preguntan, en la resurrección, pues, ¿de quién será la esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces era una pregunta que seguramente causó un gran silencio ahí en el templo, en los patios del templo, para ver qué Yeshua iba a decir. Acuérdense que lo están cuestionando en base a la Torá. Y Yeshua va a responder en base a la Torá. Pero antes quiero que recuerde de dónde sale este cuestionamiento de los saduceos. Ojo, no creían en la resurrección y están trayéndole un tema de la resurrección. Lo que le estaban cuestionando es lo que se llama en hebreo yibum. El yibum es lo que nos han traducido como el levirato, que está en Deuteronomio 25, del 5 al 6, que dice, cuando habiten hermanos juntos y muera uno de ellos e hijos no tenga, no será la mujer del muerto afuera, es decir, esta mujer que se ha casado con una familia donde hay varios hermanos, si el marido muere sin dejarle descendencia, ojo, ella no puede ir a casarse fuera, tiene que buscar dentro de la casa, dentro de sus hermanos. Dice, no será mujer del muerto, esta mujer no será mujer de otro fuera de esa casa. Y dice, no será la mujer del muerto afuera para un hombre desconocido. Su cuñado, y aquí hay que tomar en cuenta su cuñado mayor,
vendrá sobre ella y la tomará para él por mujer y la desposará. Jibún, la desposará. Y será primogénito, y será el primogénito que ella tenga levantado por el nombre de su hermano muerto, y no será borrado su nombre de Israel. Entonces los saduceos le están sacando este versículo o este pasaje a Yeshua para ver qué respuesta iba a haber. Pero tiene que tomar en cuenta usted que los saduceos no eran creedores o no seguían el tema de la resurrección. Sin embargo, le traen esta pregunta. Entonces, aquí hay que ver una cosa. El tema es que el levirato, el jibún, era para que hubiera descendencia de esa misma familia dentro de esa casa. Ese fue el caso, por ejemplo, de Tamar con Judá, que Judá le dio su primer hijo, se portó mal, y Yeshua Hachén hizo juicio sobre él, luego se la dieron al hermano, el hermano tomó a la mujer, pero no quiso tener descendencia y también murió, y finalmente todo el relato termina en que Yehudá es quien toma a Tamar, y de ahí viene todo lo que es más adelante Boz, y también allí vemos el caso de Boz y Ruth. Entonces, todo esto tenía el sentido de que si una mujer es casada con un varón y ese varón tiene hermanos y él muere y no le dejó descendencia, lo que debe ocurrir es que ella tiene que ir a casarse con el hermano mayor y tener descendencia. El fondo de todo esto es que haya una descendencia y que el nombre del hermano o de esa familia se mantenga. El otro detalle que también tenemos que tomar en cuenta es que lo que pasó entre Judá y Tamar nos deja ver que solo se debía casar 2 veces. El Señor lo dejó ver así. Si Tamar se casó con el hijo principal de Judá, el primogénito, y no tuvo descendencia, Judá le dijo que se casara con el segundo y no tuvo descendencia porque murió también. Hasta ahí tenía que haber terminado. Solamente se podía casar 2 veces, no 3 veces. Entonces, lo que enseñaba ese pasaje era que 2 veces debería ocurrir esto dentro de ese matrimonio. Entonces no podían haber 7, pero ellos quisieron exagerarlo, quisieron complicarle a Yeshua el tema, y Yeshua le responde de esta manera. Habló Yeshua diciendo: ¿no erráis por esto? Porque no entendéis la escritura ni el poder de Ruach HaKodesh. Entonces les está dejando ver, ustedes no están entendiendo, ustedes saduceos, ya habían pasado los fariseos, ya habían pasado los herodianos, ahora estaba frente a los saduceos y les dice: ustedes están peor, ustedes erran porque ustedes no entienden las escrituras, ni entienden lo que es Ruach HaKodesh. Y les dice: porque cuando ellos, escuche bien, cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los malachim, como los mensajeros celestiales que están en los shamaim, en los cielos. Entonces, le continúa diciendo: y acerca de la resurrección de los muertos, nunca leíste en el libro de Moshe, cuando Dios se le apareció en la zarza diciendo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. En esto estáis muy equivocados. Entonces, ¿cómo es la respuesta de Yeshua? Primero le dice: ustedes están errando porque no entienden ni las escrituras ni tienen Ruach HaKodesh. Y les dice, y mire cómo le dice: porque cuando ellos, están hablando, dándole respuesta de que si una mujer se casó con 7 maridos, y les dice: cuando ellos resuciten. Ojo, porque aquí dice cuando ellos resuciten, no cuando ellos estén en el día 8. Cuando ellos resuciten, no cuando ellos estén en la eternidad. Ojo, que eso lo vamos a aclarar. Yeshua les está respondiendo con Éxodo 3:6. Dice: los que resucitan en la primera resurrección son los que mueren en Mashiach. Vamos a verlo un poquito más a fondo. Pero primero Yeshua le responde: esos 7 y esa mujer
cuando resuciten. ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección? Cuando Yeshua venga y se inicie el periodo del milenio, no cuando estén en el día octavo. Entonces, cuando ellos resuciten, dice, van a ser como los mensajeros celestiales. Entonces, fíjense, para poder entender esto, vamos a ver lo que dijo Marco, lo que dijo Mateo y lo que dijo Lucas respecto a esto mismo. Fíjense cómo dice Marcos, porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, esto va a ser cuando Mashiach venga y se inicie el milenio, ni son dados en casamiento, sino que son como los malajim, como los mensajeros celestiales que están en los cielos. Y Mateo dice, de esa misma porción, Mateo dice, en la resurrección. ¿Cuándo es la resurrección? Cuando Mashiach venga y los muertos sean levantados, los que estén vivos sean transformados. Dice, no tendrán mujer ni maridos, pero ellos serán como los mensajeros de Dios en los cielos. Ojo, como no significa que son ángeles, significa como un ángel. Y en Lucas 20 dice, y Yeshua les dijo, los hijos de este siglo, es decir, los que están en la tierra antes de que Él venga, se casan y son dados en matrimonio. Es decir, allí sí hay un matrimonio entre humanos. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál siglo? El milenio, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Primero, que el Señor está diciendo, no está diciendo que son ángeles, sino como los ángeles. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Dice en Hebreo 1:14. No son todos ellos quienes, los ángeles, ruhot, es decir, ánimos, espíritus, servidores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces luego dice el Salmo 103:20, hablando de los ángeles, bendecid al Señor vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mando obedeciendo la voz de su palabra. Cuando Él les dice, estos que van a ser levantados en la resurrección, hablando de los 7 y de la mujer, van a ser como ángeles, no ángeles. Van a ser como ángeles, quiere decir, tendrán poderes, tendrán fortaleza, también van a ser servidores y van a servir. No es que se van a casar. Está hablando de los que están siendo como ángeles, no ángeles. Entonces, acá Lucas le dice, cuando no son ángeles se pueden casar, pero cuando venga la resurrección, allí nadie va a estar dándose en matrimonio, porque lo que van a hacer es servir, ser servidores, ser como ángeles, sirviendo con Mashiach en todo lo que va a ser el milenio. Entonces aquí el Señor les está diciendo, allí en la resurrección, en el milenio, ni se van a casar ni se van a dar en matrimonio, serán como ángeles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En ese periodo de tiempo no va a haber ningún matrimonio entre todos los que fueron resucitados con su cuerpo celestial y todos los que fueron transformados su cuerpo celestial. Pero ojo, tienen un cuerpo y no son como los ángeles que son ruhot, son espíritus. Entonces, cuando se vaya el día octavo, y así lo dice el Señor cuando habla en Génesis, de que Él, teniendo a Isha y a la Isha y a Lish dentro de la Jerusalén celestial, le dio el mandamiento, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber una fecundación, que iba a haber una multiplicación, que eso podría ser un matrimonio, pero no como el de la tierra, no como el que ocurrió después que salieron del Gan Eden. Entonces aquí el Señor dice, no se van a dar así, porque primero va a haber un milenio y ahí no va a haber ningún matrimonio, sino servicio, y cuando se esté en el día octavo, en la Jerusalén celestial, sí va a haber fecundidad, sí va a haber una generación de multiplicación de aquellos que son como ángeles, ojo, no ángeles. Y entonces acá lo que tenemos que entender es que en este periodo del milenio no hay matrimonio, pero posiblemente, es lo que nos deja ver la palabra, sí va a haber una multiplicación en el día octavo.
Y con esto entonces Yeshua les está diciendo, ustedes no saben de lo que están hablando, ni tienen en Ruach HaKodesh. Y luego les acaba de rematar con en la resurrección de los muertos. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, nunca leíste en el libro de Moshe. Fíjense que todo se los repite con la Torá. Cuando Dios se le apareció en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, de Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, él no es Elohim de los muertos. En otras palabras, va a haber gente que se va a resucitar, pero para muerte. Y dice, sino de los vivos, es decir, de aquellos que van a resucitar y van a vivir. Esto, ¿a qué los está llevando? Los está llevando a Éxodo 3:6, de que dice, los que resucitan en la primera resurrección son los que mueren en Mashiach, pero los que no mueren en Mashiach resucitan en la segunda resurrección para juicio y para muerte segunda, como está establecido en Revelación 26. Va a haber una primera resurrección donde si estos varones que se casaron con esta mujer eran del pueblo de Israel, de todo, y acuérdense que Israel no solo los judíos, si se levantaban en la primera resurrección, iban a ser como ángeles, no ángeles. Y si no se levantaban era porque habían caído en pecado o no eran del pueblo. Por tanto, lo primero que había que entender era de dónde eran esos que se estaban casando y de dónde era esa mujer. Si eran del pueblo, iban posiblemente a levantarse en la primera resurrección y serían de los vivos. Y si no se levantaban en la primera resurrección, sino en la segunda, eran de los muertos. Entonces Yeshua les está dando otra vez unas enseñanzas tremendas delante de toda aquella multitud, diciéndoles, sí, se va a casar, pero ustedes erráis, porque lo que enseña Génesis a través de lo que pasó entre Judá y Tamar es que era 2 veces nada más que ella se podía casar. Y segundo, si estos se van a levantar, se levantarían en la primera resurrección y junto con los transformados, y allí nadie se casa, porque todos van a servir como ángeles. Ya en el día octavo, esa es otra historia. Pero como todo está refiriéndose a la resurrección, el Señor se está refiriendo todo a la resurrección, como lo ven ustedes en Marcos, lo ven en Mateo y lo ven en Lucas. Entonces el Señor les dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Si esos 7 hombres o 6 hombres casados con esta mujer se levantan en la primera resurrección, bienaventurados son porque son escogidos del pueblo y servirán como ángeles. No se casarán con esta mujer. ¿Por qué? Porque en esos, cuando somos transformados y somos levantados en la resurrección, allí no hay amor eros, ahí hay amor Hashem. Es muy diferente. No hay deseos carnales, no hay ningún deseo de enamoramiento, no hay nada de eso porque es otra cosa. Es un cuerpo celestial que no es pecaminoso. Y dice, la muerte segunda no tiene poder sobre esos porque son vivos, sino que serán, escuche bien, sacerdotes de Dios. Es decir, todos estos que se iban a levantar en la primera resurrección no se casarían ni se darían matrimonio, pero cuando pasen al día octavo, el Señor les dijo, multiplíquese y sean fecundos y gobiernen la tierra. Eso tiene que mantenerse porque el Señor no va a cambiar eso. Entonces allí lo que le dice, ya no son como ángeles, serán sacerdotes de Dios. Y los sacerdotes se casaban. Es decir, Mashiach dice, va a reinar con ellos por los 1000 años. Entonces acá lo que tenemos que entender es que sí va a haber una resurrección, que era lo que el Señor le enseñaba a estos que no creían en la resurrección. Sí va a haber el levantamiento si son del pueblo en la primera resurrección, si no quedarían a la segunda y allí morirían. Y si pasaban al día octavo, pues el Señor ya había dado un mandamiento desde Génesis que fueran fecundos y gobernaran la tierra. Así que es posible que en la eternidad haya otra relación que no la vemos ahora porque eso no ha llegado al corazón del hombre, como bien dice el Señor. Entonces no entenderíamos esto. Lo que sí nos deja ver claro, por ejemplo, en Génesis, cuando salió la Isha y pasó lo que pasó con el tema del Nahash, entonces el Señor le dijo a ella,
de ahora en adelante parirás con dolor tus hijos. Quiere decir que en la Jerusalén celestial no había dolor de parto, pero sí podía haber parto, porque le dice, ahora vas a parir los hijos. Así que eso no, o sea, lo dejamos ahí para otra discusión. Entonces continúa. Cuando estos saduceos se vieron ya otra vez avasallados por la palabra, por la Torá de Hachén, a través de Yehoshua, entonces le mandaron a otros más. Y vino entonces un experto de la ley, un escriba, y los escuchó debatir. Es decir, el hombre había estado escuchando lo del tema de la viña, había estado escuchando lo del tema de la moneda y había estado escuchando el tema de la resurrección. Y este escriba, este sabio de la ley se acerca y cuando vio que Yeshua les había respondido bien, escuche lo que va a decir esto. Cuando este sabio, este escriba, vio que Yeshua les había respondido bien, le preguntó entonces a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Entonces aquí hay que hacer otra vez un análisis o una recapitulación. Primero fue el cuestionamiento sobre la viña, la parábola de la viña. Después la de la moneda. Después la de la resurrección. Y ahora el escriba el sabio se planta delante y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Por qué? Porque aquí hay que entender que Yeshua habló de que había una viña, había un dueño de una viña que había enviado varios servidores y que había enviado un hijo. Entonces, si estaban todos entendiendo ahí, había un padre y un hijo. Entonces hay dos dioses. Por eso él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Yeshua dice, habló Yeshua diciendo, el primero de todos los misbot, de todos los mandamientos, es Shema Israel, escucha y haz Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai Echad, es decir, indivisible, uno es. Lo digo así, escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y empieza entonces ahora a decirle cuál es el mandamiento. Y amarás a Hachén tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Y les dice, este es el primer mandamiento. Y va más allá y les dice, el segundo es semejante. Es decir, amarás a tu hermano como a ti mismo. No hay misbot más grande que estos. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿dónde están esos mandamientos? El Señor dio 10 mandamientos. 10 mandamientos principales. Y muchos estatutos y muchas leyes, pero los 10 mandamientos fueron los fundamentales. Entonces, ¿dónde están esos primero y segundo mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Y el segundo, dice el Señor, es semejante en importancia. Entonces, ¿cuáles son esos dos mandamientos? Pero resulta ser que Yeshua está respondiendo con Deuteronomio 6, 4 al 6 para el primer mandamiento y Levítico 19, 18 para el segundo mandamiento. Después usted lo busca. Aquí lo importante es que usted sepa que hay 10 mandamientos, pero si usted agrupa, como hice yo acá, los primeros 4 mandamientos, se va a dar cuenta que todos tienen que ver con amar a Hachén tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Acuérdese que les dice en los 10 mandamientos, no tendrás dioses, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano y te acordarás del Shabbat. Todos esos 4 mandamientos, el Señor está resumiéndoselos en uno. El principal es que tú ames a Hachén tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué? El primer mandamiento tiene que ver con el amor a Hachén con todo nuestro ser. Por eso no tendrás dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano y te acordarás del Shabbat. Y le dice, y el segundo es semejante al primero, es decir, es tan importante como el primero. Y el segundo, ¿con quién tiene que ver? Con tu hermano, con tu prójimo. Y dice, lo amarás a tu hermano como a ti mismo. Y resulta ser que si usted agrupa los 6 mandamientos siguientes, son
honrarás a padre y madre, no matarás, es decir, no matarás a un hermano, no cometerás adulterio, es decir, no abusarás de la mujer de tu prójimo o de tu hermano, no robarás, no robarás a tu prójimo o a tu hermano, no presentarás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás lo que tiene tu prójimo o tu hermano. ¿Se dan cuenta? El Señor ahora le está diciendo, primero tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con todo tu corazón, tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas, y así mismo tienes que amar a tu hermano. Es decir, honra a tu padre y tu madre, que son hermanos en el cuerpo de Mashiach, en la nación de Israel. No mates a ninguno de los que son en tu cuerpo, en tu nación. No cometas adulterio, no robes en tu nación, no presentes falso testimonio, no te corrompas y no codicies lo que tiene tu hermano. Ahí están los dos grandes mandamientos y el Señor se los está echando en la cara porque ellos creían que Él no le iba a dar una respuesta contundente como esa. Entonces, el experto de la ley, cuando oye eso, le dice, eso es verdad, maestro, tienes razón, al decir que Él es uno, es decir, que no hay un padre y un hijo, y dice, y no hay nadie más aparte de Él, es decir, que no te puedes hacer una imagen, que no puedes crear nada, que no puedes dejar de faltar al Shabbat. Todo esto se lo está diciendo. Dice, y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo y con todas tus fuerzas, con los recursos que te dé. Y debemos amar también al prójimo como a nosotros mismos. Esto es más importante que todos los sacrificios y todos los holocaustos de reconciliación y todo el acercamiento que busques a Hashem. Todo esto lo está diciendo aquel sabio, aquel escriba. Y le dijo primero, es verdad, maestro. Hashem uno es y tenemos que amarlo con todos nuestros recursos, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Y así también tenemos que amar a nuestros hermanos. Y eso para Hashem es más importante que cualquier sacrificio que querramos hacer para acercarnos a Él y reconciliarnos. Y cuando Yeshua vio que él había respondido con seriedad, o sea, fíjense, Mashiach lo dejó hablar y el hombre habló de manera sabia. Y Yeshua vio que había respondido con seriedad y le dijo, no estás lejos del Malhut de Hashem. Es decir, a ese que respondió ante Mashiach de esa manera, él le dijo, tú estás cerca del cielo, tú estás cerca de mi reino, no estás lejos del Malhut, no estás lejos del reino de Hashem. Y ninguno después de eso le hizo más preguntas. Luego que este escriba, este sabio de la Torá, le respondió de esa manera a Hashem, y Hashem le dijo, a ese nada más, le dijo, tú estás cerca de mi reino. Continuó el Señor hablando y diciendo mientras enseñaba en el templo. Acuérdese y no pierda de vista esto en su mente. Hay miles de personas en ese templo y están todos los líderes y ahora se han quedado callados y no les preguntan. Entonces, Yeshua continúa hablando y enseña, escuche, enseña, no predica en el templo. Y les dice, ¿cómo es que dicen los expertos de la ley, los sofrim, los escribas, que el Mashiach es Ben David? Entonces aquí viene una pregunta interesante y que tenemos que ponerla en perspectiva para entenderla. El Mashiach le está diciendo a toda la multitud, ¿cómo es que a ustedes les enseñan que el Mashiach es hijo de David? Esto porque esto es lo que enseñaban en la sinagoga, que Mashiach era el hijo de David, tenía que venir de los lomos de David. Esto para darle contra a el verdadero Mashiach, nuestro Yehoshua Mashiach. Los líderes enseñaban eso para decir que así tenía que ser. Entonces recuerde lo que hemos aprendido. Mashiach entró en un burrito para darle contra también a aquellos líderes que decían que Mashiach era un líder que tenía que venir en las nubes para hacer juicio sobre los romanos. Esto es lo que va a suceder en la segunda venida, pero en la primera lo hizo para que vieran que ese liderazgo era una higuera que no daba fruto.
Entonces él preguntó, ¿cómo es que dicen los expertos de la ley que Mashiach es Ben David, es hijo de David? Y les dice, ¿cómo es así? Si David mismo dijo por Ruach HaKodesh, ojo, por Ruach HaKodesh, Ha'adón, es decir, Padre, el origen dijo a mi Adón, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Entonces, Mashiach le está diciendo, a ustedes los han enseñado que el Mashiach viene de los lomos de David, y cómo es que si viene de los lomos de David, David le dice a él, mi Señor. Porque lo que estaba diciendo Mashiach era una referencia al Salmo 110.1. El Salmo 110.1 enseñaba lo equivocado que los sabios estaban al decir que Mashiach saldría de un descendiente de David, de los lomos de David, y que en su primera venida vendría de los cielos con las nubes y que no moría. Todo esto era la enseñanza que estaba detrás de eso. Ojo, hasta el día de hoy es así. Ellos están esperando un Mashiach que viene de los lomos de David y que viene a juzgar a el mundo, es decir, a los gentiles y no a ellos. Entonces, él le dice, ¿cómo es que lo enseñan? Si el Salmo dice, el Salmo 110 dice que David mismo dijo, y ojo como dice, por Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de David. 1000 años antes de Yehoshua, David lo está viendo. Ya David lo estaba viendo por Ruach HaKodesh, había recibido la visión de que él iba a venir disminuido como Yeshua, y a él el Abba le decía, siéntate a mi mano derecha, es decir, sube otra vez a los cielos, siéntate en mi mano derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Dónde está eso? En Revelaciones otra vez 20. Si usted va allá va a ver que dice sentó a su mano derecha, es decir, mano derecha es el cielo, allí, y va a esperar el juicio de todos los que son de enemigos del Señor. Entonces, si el mismo David lo llama Señor, dice Yeshua a toda la multitud, ¿cómo puede ser su hijo? O sea, ¿cómo Yeshua o el Mashiach puede ser hijo de David si David le dice mi Señor? Y la gran multitud lo escuchaba con deleite. Sí, a la gran multitud le hacía sentido lo que Yeshua le estaba enseñando en el templo y no lo que habían aprendido en las diferentes sinagogas de las que venían. Luego entonces dice, en su enseñanza Yeshua también dijo, cuidado con los expertos en la ley. Ahora les va a referir, ojo, que ellos están enseñando cosas que no son. Dice, les gusta caminar con largas túnicas y elaborados saludos en los mercados, los mejores asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Ellos devoran la propiedad de las viudas y como espectáculos hacen largas oraciones. Estos hombres recibirán un castigo más severo. Otra vez el Señor le hace pensar a los talmidín que le está hablando a los líderes, a la higuera que no permite que haya fruto. Es decir, le está hablando a los labradores que no han permitido que los siervos que él ha mandado traigan el fruto de ese viñedo. Entonces les dice, incluso les gusta hacerse los más sabios, les gusta las vestiduras elaboradas, les gusta los saludos, que los saluden con reverencia en todos lados, les gusta que los vean en los lugares privilegiados y en los grandes banquetes, y asimismo ellos devoran la propiedad de las viudas. Es decir, alguien que se queda sin sus maridos, aún siguen mandándola, aunque no tenga con qué, a llevar los diezmos al alfolí, como dice Malaquías. Y entonces dice, ellos, fíjense lo que dice, estos hombres recibirán un castigo más severo. Estos, ¿quiénes? Los líderes, la higuera que debió permitir que hubiera fruto, es decir, los labradores que debieron hacer que esa viña produjera. Y luego Yeshua, con sus talmidín, imagínense la multitud detrás de él, se sentó todo esto en el templo frente a lo que era la casa del tesoro. Era un lugar donde era la tesorería, donde se llevaba
los diezmos, las ofrendas, y habían unos especies de embudos donde la gente iba y tiraba monedas como ofrendas adicionales, y allí se sentó Yeshua para hacer algo que los talmidim vieran y que los estaban escuchando, como nosotros, aprendieran. Dice, Yeshua se sentó frente al Beit Ha-Otzar, a la casa del tesoro, la tesorería, y lo que le llaman alfolí, y observó cómo la gente arrojaba dinero en la casa del tesoro. Y muchos que eran ricos arrojaban mucho, porque aquellos ricos iban y tiraban muchas monedas, sonaba todo aquello y todo el mundo se quedaba impresionado. Por eso los talmidim le decían, ¿cómo nos vamos a salvar? Le decían en unas enseñanzas atrás, si un rico no se salva, ¿cómo se va a salvar un pobre? Si el rico iba y daba diezmo y daba ofrenda, tenía supuestamente más cerca el reino. Y fíjense lo que nos enseñó. Aquel hombre que sabiamente sabía lo que decía la Torá, el Señor le dijo, tú estás más cerca del reino que todos los demás. Entonces le dijo, dice, veo cómo arrojaban mucho los ricos y llegó una cierta viuda pobre. Y ella, por eso dice, diezman la casa o las propiedades de las viudas. Llegó una cierta viuda pobre y ella depositó 2 monedas pequeñas, 2 denarios. Pero resulta ser que esos 2 monedas era lo que daban los del templo a las viudas. Le daban 2 moneditas para que esa mujer sobreviviera el día. Diariamente aquellas viudas que no tenían sustento por sus maridos iban al templo y le daban 2 moneditas para que pasaran el día, para que con esas 2 monedas comieran. Y esta viuda, esas 2 monedas que le acababan de dar, fue y las depositó. Entonces, Yeshua llamó a sus talmidim y se pongan atención, diciéndoles, ciertamente les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos los que han depositado en el tesoro. Aquí el Señor le está haciendo recordar lo del rico, lo que ellos decían que quién va a salvarse si no es rico, y el Señor le está diciendo, esta viuda pobre ha dado más que todos los que han depositado en el tesoro, porque todo lo que ellos hicieron, todos los ricos, fue dar de su abundancia, pero ella de su pobreza, fíjense cómo va a decir, de su pobreza dio todo lo que tenía, aún todo su sustento, es decir, de lo que la iba a sustentar ese día. Esa mujer pasaría hambre ese día, pero ella quería honrar a Dios porque todavía ella creía que su dinero iba a servir también para que ayudaran a otro. Y con esto, mis hermanos, terminamos.